Y bien, como sabemos, pues el Congreso ha aprobado la ley que crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como instrumento principal para llevar a cabo este objetivo del gobierno de Ollanta Humala, que es la inclusión social. Es un ministerio que tiene dos direcciones principales, dos direcciones generales principales, una dedicada a las políticas y otra a la ejecución misma de programas, a las políticas y a la supervisión y monitoreo, digamos, la evaluación de las políticas, ¿no es cierto? Y se le transfieren a este ministerio 6 o 7 programas, Juntos, Foncodes, Prona, Gratitud, Guaguaguasi, Pensión 65, que todavía no existe en realidad, y Cuna Más, que tampoco existe. Estaría con, digamos, esos serían los 7 programas con los cuales comenzaría. Y, en fin, hay una serie de otras disposiciones que no vamos a abundar en ellas ahora. Hemos invitado para conversar acerca de esto al doctor Juan Arroyo, que es asesor del Ministerio de la Producción y quien ha participado en la confección de este proyecto de ley y tiene una idea clara acerca de qué es lo que se busca. Y Carlos Eduardo Aramburú, que como sabemos es un experto en todo lo que son políticas sociales y es profesor de la Universidad Católica. Buenas noches, ¿cómo está? Hola, buenas noches, Bueno, quería comenzar quizá preguntándole a Carlos Eduardo cómo ve, qué observaciones, qué comentarios puede hacer acerca de este proyecto de ley, este nuevo ministerio. Bueno, como idea me parece importante. Creo que la lección que nos deja el gobierno anterior es que el mercado no basta, que ciertamente el crecimiento económico es indispensable, pero que para reducir desigualdad es necesaria la inclusión. Y la inclusión se entiende básicamente como la capacidad que tiene el Estado de dar oportunidades para todos, ¿verdad? Yo creo que entonces eso es una buena idea. Yo tengo algunas dudas en el sentido de que el diablo está en los detalles, ¿no? Yo lo he dicho públicamente, y que es una buena pregunta para Juan, es ¿por qué un ministerio adicional al MINDES? De repente la estrategia podría haber sido reforzar al MINDES y hacer un gran ministerio de desarrollo social como existe en el caso brasilero, que fuera cabeza de sector y rector, porque lo que hace falta es rectoría, y eso con Juan lo hemos compartido. Y el segundo comentario que yo tengo es que es muy importante que el gobierno central tome esta decisión y que haya presupuesto y metas, pero es clave la actuación de los gobiernos regionales y los locales, porque ahí es donde tiene que darse la articulación con la población. Entonces hay dos preocupaciones, no estoy prejuzgando, sino dos cosas, retos que asumir. Uno es la articulación entre programas protectores, habilitadores y promotores, que ahora parecen dividirse, y la segunda es cómo se trabaja a nivel local. Juan Arroyo, ¿qué nos puede responder sobre eso? Bueno, en realidad era necesaria una reforma del Estado en áreas sociales, ¿no? Creo que es lo que estamos empezando. Eso va a durar seguramente varios años, ¿no? No es solo la creación de un ministerio, es el cambio de toda la institucionalidad de los programas sociales y de las políticas públicas sociales, porque estaban muy venidas a menos, ¿no? La opinión pública tenía razón y los medios sobre las filtraciones, que es el vértice de la queja por la mala gestión. Los sucesos del PRONA, como en general, ¿no? En las áreas sociales obligan a un cambio. Entonces no es mejoramiento continuo, esto es reingeniería, ¿no es cierto? ¿No? Los dos viceministerios que estaban en el MINDES requerían y requieren, ¿no? un repotenciamiento y todo un programa de remozamiento y modernización. Nosotros hablamos por eso de un cambio del modelo de gestión social en las áreas sociales, ¿no? Que implica repotenciamiento, implica modernización, reorientación de la política, reorganización y democratización. Son 5 palabras claves, ¿no? Y la modernización es importantísimo porque prácticamente estábamos ante áreas sociales que tienen un fuerte peso de cultura premoderna, administrativamente hablando, ¿no es cierto? Entonces necesitamos un nuevo envase, un nuevo clima organizacional, una nueva institucionalidad en donde vaya la gente, digamos, oxigenada, ¿no? Con nuevos parámetros, normas, con programas rediseñados, que es lo que estamos haciendo, a tener un desempeño medio más elevado y no el desempeño de bajo nivel del cual hablábamos en los años anteriores, ¿no? Ahora, estos proyectos, estos programas que están pasando, la mayor parte de ellos son más o menos asistencialistas o, digamos, distribuidores de dinero o de alimentos, ¿no? Salvo quizás con la excepción de Foncodes, pero Foncodes está muy minimizado porque fue prácticamente pulverizado entre los gobiernos locales, ¿no? Casi no existe Foncodes. Pero todo lo demás, juntos es más pretencioso, pero igualmente consiste en distribuir dinero. Prona, Gratitud, Guaguasi, bueno, Pensión 65 es dinero también, Cuna Más quizás es más interesante.
son básicamente programas asistencialistas, o más o menos asistencialistas, ¿no? Entonces, ¿qué se va a hacer con...? Bueno, yo creo que ahí está justamente el reto, que es pasar de lo puramente asistencialista, que en algunos casos es indispensable, eso seamos claros, pero sí articularlos con dos cosas que me parecen clave y con cual hemos discutido hace muchos años. Uno, el tema habilitador. ¿Qué te dice la teoría? Cuando la economía crece, y a pesar de que crezca un poco menos, creo que todavía seguirá creciendo felizmente, hay que invertir en dos cosas: en crear capacidades, sobre todo entre los jóvenes, y en crear oportunidades económicas, microcrédito, vialidad, electricidad, luz. Yo creo que justamente el reto que tiene el nuevo ministerio es articular en todos los programas que tú has mencionado, que tienen que ser cambiados desde el punto de vista de su concepción, hacia cosas que tienen que ver, que son más sustentables. Les doy un ejemplo. Pensión 65. No hay razón por la cual Pensión 65 no puede ser articulada, por ejemplo, a Cuna Más. Tú dirías que fumó, ¿qué se le ocurre? Te doy un ejemplo muy claro, o sea, está haciendo en Ecuador. Los abuelitos, ¿no? La persona adulta mayor, cuidador doméstico. 65, no, está en las cunas ayudando a los expertos en cuidar a los niños, en contarles cuentos, el programa Abuelitos. Y eso es una manera de articular programas que tienen un doble beneficio. Los niños van a estar encantados, ¿verdad? Lo sabemos los que somos abuelos ya. Y también van a estar felices los propios abuelos. Casi la República de Platón, ¿no? ¿Por qué no? Los padres que eran padres de todos, y los hijos eran hijos de todos. Así es, era un poco el esto. Pero es decir, pensar que el adulto mayor de 65 o 70 años es un inútil me parece que es un error garrafal. Entonces yo creo que hay oportunidad de articular. Y el otro reto que es bien interesante, sí, pues y se está haciendo... una función de darle 250 soles a cambio de nada. qué? Claro. Eso ya es pues populismo puro, ese es el problema de ese programa, ¿no? Sí, pero lo que vamos a hacer es el énfasis social productivo, eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, no queremos, tenemos que mantener políticas asistenciales, claro, ¿no es cierto?, para gentes de alto riesgo, la población dañada, no hay niños de la calle, desvalidos, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hacemos políticas sociales asistenciales, no asistencialistas? Ese es el reto. Y de otro lado, hay programas de desarrollo de capacidades que no son asistenciales, que tienen que ver con educación, salud, identidad. Y después hay social productivos. Para nosotros hay dos programas importantes para los pobres. Agro-rural, ¿no? El tema de minifundios, esto hay que convertirlos en negocios rentables, que los campesinos superen la pobreza y sobre sus propios pies anden, ¿no es cierto? Eso es sierra productiva. Eso es sierra productiva, pero no está acá por ningún lado. No está dentro porque son 26 programas y no podemos colocar todo el Estado pues dentro del MIDI, sería una exageración. Pero sí hemos generado un sistema por primera vez, el Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, cuyo rector es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Entonces hay SINADIS y hay MIDIS, ¿no? Y el MIDIS es... Sí, comenzamos con las siglas. Pero la Secretaría Técnica... Echa la sigla, echa la realidad. Eso es, no, es al revés en este caso. Puro. ¿Eso reemplazaría la Secretaría Técnica Platón. del CIES, Juan? Justamente antes teníamos bicefalía, ¿no es cierto? Porque tenía el MINDES, la Rectoría, y la Secretaría Técnica de CIES, y teníamos unos pleitos... etcétera. Dos coordinadoras eran, ¿no? Ahora el ministerio asume la Secretaría Técnica de las CIAS, la CIAS presidida por el Premier, en donde están los ministros, y el MIDIS establece con los programas sociales prioritarios acuerdos de gestión que refuerzan los PPR, ¿no? Ese es los presupuestos por resultados. Sí, vamos a hablar para el público, no para nosotros, por favor. El MIDIS es el Ministerio La buena idea de pagar contra resultado y no contra presupuesto histórico, entonces lo vamos a reforzar poniendo en cada programa consejos directivos, digamos, ¿no? Por ejemplo, en Cunamás no es un jefe que tiene a su mando 2.000 empleados, sino hay un consejo directivo donde está el responsable de CRET, Crecimiento y Desarrollo, el responsable de vacunas, el responsable de RENIEC, porque falta 15% todavía de niños sin DNI, y entonces ese consejo directivo manda una política de infancia temprana, digamos. Esa es nuestra idea. Y encima una comisión nacional ya que coordine. Juan, ahí se puede también que participen. Perú tiene una larga tradición de ONGs, academias, que, o sea, la idea que el Estado puede solo me parece claro, que es un error. Eso pasó en el momento. Entonces yo creo que es muy importante por dos razones. Primero, porque hay mucha experiencia técnica acumulada. Hay ONGs que trabajan hace 20 y 25 años en temas como de inclusión infantil. Y lo segundo, por vigilancia. Para que esto no se convierta, no digo que lo vaya a hacer, en una cartera de clientelismo. Pues. Entonces eso también hay que cuidarlo. Entonces yo creo que esas son dos cosas importantes de cómo se estructura esta nueva política completamente social. De acuerdo. Para nosotros, por ejemplo, nos pasan los programas, comenzar a operarlos es una ficción, los programas están mal, hay que evaluarlos y rediseñarlos. Pero nosotros solos hacerlo nos parece también equivocado. Entonces, justamente conversamos y estamos ya con 6 comisiones temáticas consultivas, en donde están para cada uno de los campos temáticos. Por ejemplo, el PRONA, el famoso PRONA que ha sido, digamos, PRONA no ha pasado, pues, ¿no? Pero sí, efectivamente, vamos ¿Cómo se puede rescatar el PRONA? Yo creo que no es rescatable.
Gobierno social electrónico. Gobierno social electrónico. Esa es una de las herramientas que Estamos vamos a usar. pasando de la República de Platón eso a Orwell. Siglo XXII. A Orwell. ¿Cómo es esto? ¿Ah? Bueno, en realidad es para conversarlo mucho más, ¿no? Pero no sabemos por qué el monitoreo va a tener que ser llenado de papeles, claro, fichas y registros, cuando existe ya POS, ¿no? Que vía satelital pueden transmitir los datos de beneficiarios y hay lectores biométricos en donde se pone el DNI, ¿no? Y se pone la huella y se sabe que es el niño el que está recibiendo el alimento o el beneficiario de Juntos el que está recibiendo el bono. Entonces, nosotros tenemos ya una comisión de gobierno social electrónico trabajando cómo hacemos adquisiciones, ¿no? Para el PRONA, cómo hacemos la cadena logística con la experiencia del sector privado, estoy hablando de Confiep y Sociedad Nacional de Industria en cadena de suministro, y cómo hacemos la entrega final con estos sistemas biométricos. Pero seguimos distribuyendo alimentos, Claro. en lugar de hacer que la gente aprenda a generar sus propios alimentos. Ahora, sobre ese punto yo creo que hay que ser creativos, ¿no? Hay poca innovación en la política social. Hay 30 y tantos mil comedores populares, un tercio en Lima, donde la pobreza extrema es 0.2%. Así es, Tiene pues. sentido. Una posibilidad, Juan, y lo hemos conversado en algunos foros, todavía no es parte de la política, es ¿por qué no graduamos a los comedores populares que están en zonas de alto crecimiento del ingreso, los convertimos en restaurantes populares? Claro. Un convenio con Gastón Acurio, con los chefs que tenemos, les das un ISO, les das una donación definitiva y se convierte en un negocio. Todas las políticas sociales deben ser temporales. Qué buena idea. Las políticas sociales deben ser temporales, debe haber graduados, no deben ser permanentes. Oportunidades de México tiene 14 años dando el subsidio y no hay nadie que pueda salir de ahí. Nosotros tenemos 5 años y medio en Juntos. Entonces Era 4, ahora ya se pasaron a 5 y medio. Conforme pasen los años van a aumentar. ¿No? Tenemos que meter agrorural, Así es. ¿no? Tenemos que Como fase potenciar 2 de chácara Juntos. productiva y a Fase las 2. generaciones más antiguas, irlos transfiriendo a programas de desarrollo productivo para que ellos salgan por sus propios ¿Qué es lo que la gente pobreza. reclama? Dicho sea de paso, es una cosa muy importante. Yo acabo de estar en Ayacucho. La FAO tiene un programa muy interesante que trabaja en Estrategia de Crecer, que se llama Programas Articulados Locales. Lo que hacen es, puede ser muy breve, reúnen a los alcaldes y a los líderes locales y dicen, bueno, ¿qué podemos hacer en un año? Cosas muy concretas, ¿verdad? Tantos niños indocumentados, tantos niños con desnutrición, tantas madres analfabetas, ok. Y dicen, esas son nuestras metas, 5 o 6. Y luego llaman a una mesa, a FONCODES, a Agrorural, Claro, a Juntos, claro. todos le dicen en qué nos pueden ayudar. Y los alcaldes hacen la supervisión. Bien interesante, se está haciendo en Puno, en Huancavelica, en Ayacucho, con resultados muy interesantes. Bueno, nosotros Claro. tenemos instalada la mesa temática, está participando la cooperación suiza, está participando FIDA, que tiene marenas, experiencias bien interesantes de fondos de préstamos para negocios rurales. Vamos a hacer un programa de desarrollo rural, ¿no? Y de monitoreo y de vinculación con agrorural, porque no se trata de que todo lo hagamos nosotros tampoco, ¿no? Justamente para que no exista este problema de que nosotros estemos dando asistencia alimentaria, etcétera. E incluso también microcrédito privado, porque la gente de la población pobre es la mejor pagadora, como ha quedado demostrado Claro. ¿El incluso. Grameen Bank? Pero tenemos que ir a una breve pausa. Regresamos. Hay otra idea. Oye, ¿te has dado cuenta que me has llamado toda la semana? Claro, me encanta. ¿Y por qué lo haces, ah? La verdad, estoy haciendo puntos. Qué lindo, ¿conmigo? No, estoy haciendo puntos para canjear un celular. No te imaginas lo que es. ¿Aló? Si estás en Claro Club, vas a querer canjear todo. Porque ahora solo con Claro, los postpago y ahora también los prepago acumulan Claro puntos para canjearlos por descuentos en equipos, minutos y mucho más. Canjea lo que más quieras con Claro Club. He sacado a mis 3 hijos adelante sola haciendo manicure a domicilio. Ha sido duro, sobre todo porque sufro de osteoartritis. Su médico le recomendó Panadol, que es efectivo para dolores tan fuertes como los de la osteoartritis. Y si funciona para mí, imagínate lo que puede hacer por ti. Panadol, verdaderamente efectivo. A ver, ¿qué les parece este premio para nuestra nueva cuenta de ahorros? No seas misio, pues. ¿De qué marca? ¿Ah? ¿Tú crees que la gente es tonta? ¿Sí o no, Michibus? ¿Ya ves? Todos regalan carros, qué tontería. Hasta los supermercados regalan carros. Sí. Tacaño no debe ser. Ok. ¿Y esto? ¿Una casa? ¿En qué distrito? A ver. Tendría que ser una zona exclusiva. Tiene que tener piscina para mantener el glamour y el cachoe familiar. ¿Para qué quieres piscina? Tú no sabes nadar, compadre. Te quieres bañar. Los expertos en deseos lo confirman. Si ahorras en la cuenta premio del BCP, puedes ganarte 1 millón de soles. Nueva cuenta premio BCP. Bienvenido el éxito.
Bueno, entonces estamos hablando de cambiar estos programas asistencialistas, estos programas de distribución de alimentos, caso típico PRONA, por programas de, digamos, de autogeneración de ingresos, de mejoramiento productivo, de las chacras y todo lo de la economía campesina. Pero, ¿cómo se va a articular, mencionaba Juan Arroyo, agro-rural? Rural depende del Ministerio de Agricultura. Claro. Hasta ahora no ha funcionado, la verdad, mucho tampoco. No ha tenido mayor impacto en la realidad. Entonces, habría que empezar a evaluar. Ellos tendrían que hacer su propia reingeniería, ¿no? Pero ¿cómo se articularía? No entiendo, si ¿cómo serían concertados por el Ministerio? Bueno, en realidad, por primera vez tenemos un Ministerio Rector de Política Social Transversal, porque antes teníamos un viceministro, no tenía el rango. Yo creo que eso es una ventaja. En segundo lugar, tenemos una Secretaría Técnica que no está en competencia con otro ministerio, sino está ejercida por el propio ministerio, por el ministro, que a su vez tiene al premier como cabeza de CIAS, ¿no? Las CIAS ahora podría funcionar con un ministerio atrás. Tiene todo un viceministerio. Pero Agricultura no está en el CIAS. No, tiene que estar en las CIAS, tienen que estar todos los ministerios. La concepción de lo social es más grande que la anterior, justamente. Ser al revés, pero en lugar de inclusión social deberíamos hablar de inclusión productiva o inclusión económica. Pero en fin, nosotros hablamos de social productiva por eso. Y es que son las dos cosas, Jaime, ¿no? Las dos cosas. Tú no puedes dar crédito a una persona que no sabe leer, que no tiene electricidad, que no tiene las condiciones básicas. Son las dos cosas, ¿no? Pero agrorural, a ver, aquí hay un punto interesante para no estar de acuerdo en todo, ¿no? Me suele muy aburrido el programa. Y es que yo creo que es muy interesante, o sea, que es un error pensar que el desarrollo rural de la sierra y de la selva depende solo de la agricultura. Hay otras cosas que hay que hacer. Y eso es muy importante. Es rural. ¿No? Te doy un ejemplo. Yo lo he dicho varias veces, quizás en mi pseudoantropólogo, tenemos un patrimonio cultural extraordinario, absolutamente inutilizado. Entonces tú tienes que empezar a revalorizar ese patrimonio cultural con inversión privada. Y así como se habla de asociación público-privada, ¿por qué no hablamos de empresas y negocios comunales privados? Donde dentro de la empresa privada, la comunidad mantiene, por supuesto, sus territorios, sus capacidades, sus tradiciones, pero la empresa privada la conecta al mercado. Entonces, si ponemos en valor parte de los demás 100.000 lugares de interés arqueológico e histórico que tiene el Perú, con que creáramos 10 puestos de trabajo por cada uno, tenemos 1 millón de puestos de trabajo. Eso está tirado. Yo, digamos, como antropólogo, viajo un poco a la sierra y tú encuentras un montón de lugares. Todos los días se la prensa algo nuevo. Buena idea. Nadie hay que ponerle la sigla, ACP. Porque si le pones la sigla, la realidad se hace. Eso es mágico. Eso es mágico. Tú estás en siglo II. También es platónico también. Echa la sigla, echa la realidad. Claro. Interesante eso. Claro, pero en realidad tenemos también pobreza urbana y eso también hay que atacarlo. 75% de nuestra población ya es urbana y las MIPES, ¿no? Son 3 millones de MIPES, son más de 9 millones de trabajadores informales. Y ese es otro, ¿no es cierto? Entonces tenemos agrorural y tenemos mi empresa en Produce o aquel organismo que se genere para ver el tema MIPES, porque los pobres están en las MIPES y están en agrorural. Oye, ¿pero joven qué ha pensado? ¿Seguiría en trabajo? Porque es un programa que ha funcionado. Está en trabajo. No, yo sé que está, pero ¿lo van a ampliar, lo van a incorporar? Sí, en realidad el presupuesto este año es de 14.300 millones, se ha empleado bastante para los programas sociales, ¿no? Era 7.000 y es una suma impresionante, ¿no? Pero el monto no requiere mejor calidad de gasto. Son las dos cosas, más gasto, pero mejor gasto. Solamente más volumen. Pero ¿qué capacidad tiene el Ministerio? El Ministerio es el órgano rector en las políticas sociales. Eso es un poco lo que se define, lo que se dice ahí. Pero, como bien decía Carlos al principio, muchas de estas políticas se ejecutan en los gobiernos regionales e incluso en los locales. ¿Qué capacidad tiene de coerción, por llamarlo así? No tanto. Hay una norma que las normas se apliquen, es decir, simplemente se dan las normas y vamos a ver si se aplican o no. ¿Qué capacidad de bueno, ¿qué sucede? Hay muchos instrumentos que no han sido implementados y no sabemos por qué. Por ejemplo, la Lope decía que debía haber un Consejo de Coordinación Intergubernamental, el CCI. Tardaron 2-3 años en hacer el reglamento. Se dio el reglamento hace como 1 año, año y medio, y nunca ha habido una sola reunión del Estado intergubernamental. O sea que converse nacional con regional y local. ¿Cómo así los gobiernos locales van a implementar algo que esté concertado con...? ¿no? Entonces llegan los 3 niveles de inversión a la vez, ¿no? Desperdigados, compitiendo, ¿no? Hemos hecho muchos trabajos en muchas regiones y entonces ¿cuál es nuestra idea? Fortalecer gobiernos locales, fortalecer plan concertado de desarrollo, citar el CCI social, ¿no? Y comprometer a los alcaldes. Y citar CCIs temáticos, ¿no? Claro. ¿no? O sea, comités de coordinación. Déjame contarles algo también de campo, ¿no? Está ocurriendo un fenómeno muy interesante a nivel nacional. Están apareciendo los alcaldes jóvenes rurales.
gente que tuvo que salir con el terrorismo, que tiene experiencia laboral urbana, que tiene conocimiento y que regresan a su pueblo. ¿Ya? Y son gente de 35, 40 años que quieren hacer cosas. Es clave empezar un programa nacional para capacitar alcaldes rurales jóvenes, que puedan ser gestores locales. ¿Alcaldes rurales o alcaldes distritales? Distritales, pero la mayoría son de distritos rurales, ¿no? Entonces porque si bien es cierto lo que dice Juan, que no olvidemos de la pobreza urbana, no olvidemos que la pobreza más dura está allá afuera, en la rural. Está en la sierra y está en la selva. Bueno, y eso es lo que hay que atender. Para comenzar, cada alcalde debería saber, por ejemplo, cuántos desnutridos hay en su distrito. Claro. Y eso me parece que es una estadística que ya está disponible incluso a nivel distrital. Entonces, proponerse metas. Claro, y es un poco lo que se comentaba antes, ¿no? Lo que comentabas tú de esa experiencia. Claro. Si no... Empezar por lo básico, ¿no? ¿Cuántos niños desnutridos? En el primer bimestre tenemos que tener metas al 2016, precisas. Claro. Y no estoy hablando de 10, como han sido anunciadas, sino de 50 metas, por lo menos 3 o 4 por priorizar. Y desagregadas. Desagregadas, ¿no? Bianuales, por ejemplo, en el tema de la desnutrición que estamos mencionando, hay el famoso programa articulado nutricional, me parece que se llama, que está dentro del presupuesto por resultados, que ha permitido reducir desnutrición de manera importante. Entonces eso está funcionando, eso no está dentro de este ministerio, pero cómo se articula, cómo se hace, digamos, si queremos reducir desnutrición, y eso tiene que ver pues mucho con el objeto de este ministerio. Justamente nosotros estamos articulando eso porque el PAN lo que tiene es intervenciones en varios programas, ¿no es cierto? Entonces le da CRET, que es Crecimiento y Desarrollo, que está en el MINSA, plata, le da vacunas, plata, y es 2.000 millones, por si acaso, en el gráfico que le he alcanzado. Le da RENIEC para identidad, ¿no? Le da a educación, PELA inicial, Programa de Logros de Aprendizaje. Entonces, ¿no? Y el MEF de frente le da plata. El MEF manejaba todo eso, ahora ¿quién lo va a manejar? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que vamos a hacer es que en el programa Cuna Más estén los directores de esas unidades de intervención, de tal manera que coordinen vacunas, crecimiento y desarrollo por circunscripción. Ellos convocan al CCI, a los gobiernos regionales y locales, y se compromete con metas nacionales, regionales y locales. Esa es la idea. Un esquema más ordenado que es que llegue de frente la plata y que ellos no coordinen. Nuestros programas no son solo para ejecutar, sino en particular. Ahora, digamos, la eficiencia de ese programa, de ese sistema de presupuesto por resultados y de conseguir resultados, era garantizada por el hecho que esto era manejado por el MEF, que tiene la plata y tiene el poder, como dice Waldo Mendoza, el economista. Y por eso él sugería que en realidad este ministerio debería ser un viceministerio del MEF, ¿no? Ahora el MEF, ¿qué? ¿No va a tener ningún papel? ¿Quién va a tener ese papel? Por el contrario. Pues veo que el CISFO, que es fundamental, ¿no? Lo están pasando a la PCM. ¿Para qué? ¿Para qué a la PCM? ¿Por qué no se queda en el MEF? ¿O por qué no pasó al ministerio este? Bueno, en todo caso ese es un tema ya de Congreso, ¿no? Porque ¿el Congreso hizo ese cambio? El Congreso hizo ese cambio porque en realidad el proyecto conversado por el propio MEF al inicio era que el CISFO pudiera estar dentro del MIDIS, ¿no? Que era lo natural. Creo que después hubo un cambio de opinión. Y bueno, en la discusión congresal, las comisiones... Eso ya es la locura. Hay un riesgo de fragmentación. Lo técnico es técnico y lo político tiene otra lógica. Yo creo que va a funcionar, podría funcionar peor la política social ahora que cuando la manejaba el MEF. No, pero además el CISFO es un instrumento, no tiene que ser propiedad de nadie, ¿no? Es un sistema que tiene que ser articulado. Pero a ver, para regresar a lo que tú preguntabas, porque hay que entender la complejidad de estas cosas, ¿no? Desnutrición crónica infantil, ok. La idea tradicional era la papilla, que según Juan me cuenta, yo no le he probado, es horrible. Terrible. Hay que mejorarla. Pero el tema es, ¿qué factores están asociados a la desnutrición crónica infantil? La crianza de la mamá. Entonces ahí viene mi punto. No solamente es cuestión de darle la papilla, sino capacitarla, habilitarla. Tiene que haber planificación familiar. Eso formaba parte de ese programa. Tiene que haber mejoramiento de vivienda. Las viviendas con piso de tierra tienen cuyes. Los niños están en la tierra. Ya sabes que dejan los cuyes y ya sabes que se comen los niños. Así es imposible eliminar la diarrea. Tiene que haber el tema de desagüe. Entonces, agua. Entonces, una cosa tan alejada como una política de vivienda rural adecuada y con niños está absolutamente vinculada. Vacunas. Por supuesto, pero eso ya se hace. Lo que quiero decir es que hay, cuanto más se entiende las causas de un problema, más se comprende que el reto es la articulación. Una sola cosa no puede. Pero creo que eso estaba enfocado de esa manera en este programa. Pero seguirá enfocado de esa manera. Lo único que la gestión por resultados... Pero si ya no lo va a manejar, el garante de que eso estaba funcionando era el MEF. Ahora, ¿quién? ¿Ustedes lo van a manejar ustedes más ahora? El MIDIS, ¿no? Porque en las metas hay metas físicas y hay metas presupuestales. No es solamente metas presupuestales. ¿Y cuál es tu fe apostólica en el MEF?
El MEF, no, yo repito lo que dice Waldo Mendoza, que es un economista. Yo no sé, de repente. El MEF, verdad, son los únicos que han empujado reformas. Son los únicos que han empujado reformas. Tienen una burocracia capaz. Y que tienen una burocracia capaz. Problema. Hay que crear una burocracia capaz en lo social. Y tienen la plata, Eso tienen la plata y el Queremos poder. una tecnocracia social. Queremos una tecnocracia social. Con Un ministerio recursos. chico pero fuerte, Bueno, técnicamente. entonces los técnicos que estaban en el MEF manejando las políticas sociales, ¿van a pasar al MIDIS? Tampoco se dice nada ahí. Se van a Bueno, quedar en el este no MEF. es un problema de personas. No Estamos está recién por definido reglamentar el ministerio, Hay mucha técnica ¿no? capaz y no solamente está en el Claro. MEF. O sea, hay que ser más... Yo creo que No, era digo un que- error que el MEF manejara la política social. Los Directamente países que han con- tenido más éxito, Yo que no son creo. Brasil y México, la política social no la maneja el Ministerio de Se Economía. necesita un interlocutor técnico social y el Con mismo autoridad MEF propia. está apoyando esto ahora. Lo que necesitamos es de hecho un vértice técnico en el MIDIS que pueda orientar, Independiente. protocolizar, monitorear a tiempo real. Ese es un desafío para el país y beneficioso que se haga ahora. Y en el plural, primer que no sea año. solamente el gobierno. Plural, Pero van a efectivamente. tener, veo que van a tener capacidad para contratar personal, porque veo que dice que no se debe incrementar sin mayor gasto presupuestal. Sí. Es decir, simplemente van a transferir gente de otras partes. No, eso todavía está por definirse. El reglamento de organización y funciones dirá, digamos, las funciones de cada una de las direcciones. Hasta ahora está definido viceministerios nada más. Y discutiremos con el MINDES y nos sentaremos con el MEF a conversar ya cómo haremos la distribución del personal ¿no? existente. Van a necesitar equipos ¿No? nuevos, ¿no? Yo creo que no cometemos el error que Vamos- dio el gobierno anterior, que al funcionario Claro. hay que pagarle poco. Nosotros estamos diciendo que hay que cambiar el ADN de las instituciones, ¿no? Haciendo un mix nuevo. ¿no? Cirugía mayor. Entre recursos humanos que tienen cosas buenas y nuevos recursos humanos en estas entidades. ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Pues muchas gracias, creo que estaba interesante la discusión. A Carlos Eduardo Aramburu Gracias, Jaime. y a Juan Arroyo por su Gracias, participación. Encantado. Vamos a una pausa, regresamos ahora con una nota de Renzo Macei sobre las multas que las pesqueras no pagan según el Ministerio de la Producción, y luego vamos a tener un documental, Madre Mar, muy bueno. Regresamos.